Bienvenidos sean todos los amantes de la carretera y los videojuegos a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos un video un poco diferente, ya que en esta ocasión hablaremos sobre el paso del tiempo en los simuladores de camiones, desde sus pixelados comienzos hasta las asombrantes recreaciones de carretera y camiones que conocemos hoy en día. Así que abrochen sus cinturones, enciendan sus luces de navegación y dejen su me gusta, suscríbanse al canal y acompáñenme a recorrer un poco de la historia de estos juegos que tanto nos gusta. Daremos inicio en la década de los 80s, comenzando en 1985 para ser exactos, donde vio su origen una saga llamada Cross Country, con su primera entrega Cross Country USA, un videojuego desarrollado para la Apple II, donde los usuarios manejarían un camión de 18 ruedas a través de Estados Unidos de América, donde aprenderían sobre geografía y las relaciones entre tiempo, distancia y dinero. Por lo anterior era promocionado como un juego educacional. Para 1989 llegaría al mercado Hard Driving, un juego de simulación de conducción de Atari. Aunque su enfoque no era centrado en camiones, sentó las bases para la física de conducción y la representación de vehículos para futuras generaciones. Para la década de los 90 ya se comenzaba a notar los avances en el aumento de la calidad gráfica y jugabilidad de los simuladores, ya que para el año 1999 llegó la entrega de Hard Truck Ride to Victory, un videojuego desarrollado para Windows. Este videojuego funcionaba como un simulador de carreras de camiones, permitiendo que el trabajador escogiera entre 3 pistas diferentes o simplemente también podía disfrutar de los escenarios desarrollados para su segunda función, el desempeñarse como transportista. Otro avance de este videojuego fue que ya era posible intercambiar entre la vista externa e interna del camión. Para este mismo año también llegó el Midtown Madness, un videojuego de carreras que permitía utilizar vehículos urbanos, de transporte público y camiones. Sus modos de juego eran contrarreloj, punto de control, circuito y modo libre, permitiéndote explorar las calles de Chicago. Este juego desarrollado para Microsoft sentó las bases para el mundo abierto en la industria de los videojuegos de simulación. Ahora saltaremos hasta el año 2002, ya que para este año llegó a la venta Hard Truck 2 King of the Road, un videojuego desarrollado por Softlab NSK. Este simulador de mundo abierto tomaba lugar en las carreteras europeas. Para esta entrega ya podíamos encontrar un nuevo modelo de economía donde se podían vender y comprar camiones, además de poder darles mantenimiento o poderlos mejorar en su parte mecánica o estética. Agregados interesantes a la jugabilidad fue que agregaron desafíos y obstáculos como lo son accidentes, controles de velocidad y ladrones, por lo que ahora manejar ya no sería tarea sencilla. Un avance mayor de este videojuego fue que había un apartado multijugador donde podías competir con otros jugadores. Para el 2004 tenemos el lanzamiento de 18 Wheels of Steel, Pedal to the Metal, un videojuego que tomaba lugar en las pistas de América del Norte, donde el enfoque está en el transporte de cargas de larga distancia. Para este videojuego, el jugador podía tener su propia empresa de transporte, donde podía adquirir camiones, contratar conductores y tomar decisiones estratégicas. En el 2008, llegó la primera entrega de Euro Truck Simulator, un juego donde hay que estar atento a los factores del tráfico, regulación de velocidad, condiciones climáticas y la gestión del tráfico. El simulador está inspirado en los países europeos, donde podremos circular por países como Francia, Reino Unido, Alemania, entre unos más. Para esta entrega tenemos camiones como el Renault Magnum Premium 2006, Scania R630 y Volvo FH10. Un año más adelante tenemos una entrega más de 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. En este juego nos volvemos a encontrar con la problemática de la gestión de la empresa del transporte. Pero ahora existe una problemática más, que las tranquilas carreteras han sido cambiadas por montañas, rutas heladas y desiertos peligrosos, donde ahora tenemos que transportar mercancías peligrosas como productos químicos y equipos para construcción. Para el 2011 tenemos una entrega un poco diferente, la cual nos servirá como ejemplo de que los simuladores de camiones no solo se tratan de manejar por largas distancias o caminos difíciles, sino que podemos hacer tareas diferentes, como la Street Cleaning Simulator, donde nuestra tarea será manejar una variedad de vehículos de limpieza, como barredoras, camiones recolectores y uno que otro equipo más. Para el año 2016 llega el aclamado American Truck Simulator, un juego sin secuelas, pero lleno de actualizaciones y mods desarrolladas por la misma comunidad. Este videojuego es una continuación de la saga 18 Wheels of Steel American Log How, donde ahora tenemos un mapa de Estados Unidos de Norteamérica más detallado, donde cada vez están agregando más estados. Un año más adelante, es decir, en el 2017, llega Spin Tires Mud Runner, una secuela mejorada de Spin Tires. Este fue un videojuego multiplataforma que toma lugar en los entornos boscosos, pantanos, ríos y áreas remotas,
donde el terreno es muy desafiante y las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Un apartado interesante es que puedes agregar bots para tener una partida personalizada por la comunidad. Para 2022 tenemos la llegada de Alaskan Track Simulator, un simulador donde tendremos que circular por las heladas carreteras de Alaska, donde podremos tomar el mando de nuestra propia empresa de autotransporte, mejorar nuestros camiones y cumplir en tiempo y forma con nuestra entrega. Pero eso es lo más fácil, ya que ahora nos tendremos que cuidar de la inclemencia del clima, ya que esta también afectará la salud de nuestro personaje. Si quieres algo gratuito ya en pleno 2023, puedes optar por Truck World Driving School, una pequeña prueba de lo que será Truck World Australia, en donde podrás aprender maniobras necesarias para poder operar un camión. Este año también nos ha traído una entrega para los amantes del Off-Road Heavy Duty Challenge de Off-Road Trucker Simulator. Como su nombre lo dice, vamos a poder experimentar la operación de camiones de competencia. Todo esto a través de un mundo abierto donde podemos descubrir secretos ocultos en la pista o simplemente conducir hasta que el camión ya no pueda más. Y por último, este año también nos trajo algo para los amantes del tráfico de la ciudad, Bus Driving Sim 22, un simulador de autobuses donde podremos transportar civiles a lo largo de Río de Janeiro, Múnich o Los Ángeles. En estas ciudades podemos explorar tanto los centros como las afueras conduciendo autobuses diésel eléctricos y autobuses escolares. Este fue un breve recorrido a lo largo de los videojuegos de simulación que han existido desde su primera aparición hasta la actualidad, donde hemos visto que ha habido avances tanto gráficos como en jugabilidad. Ahora déjenme en la caja de los comentarios cuál es tu simulador favorito, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.